damos la bienvenida, iglesia, a otro culto más en línea. Le voy a pedir un favor en esta mañana, que usted pueda disponer su corazón y su mente en lo que va a ocurrir, que usted se pueda concentrar en este momento. Deje de hacer cosas en la casa, ¿cierto? Y disponga su corazón y su mente para adorar al Señor, para escuchar de su palabra. Así que vamos a hacerlo juntos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 56, en la Nueva Traducción Viviente. Lo escribía David. Leo el versículo 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Qué puede hacerme una simple pandemia? ¿Qué puede hacerme un simple problema? Preguntas que nos podemos hacer como el salmista. Mire lo que dice el verso 9. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido, reitera el salmista. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Así que vamos a cantar juntos al Señor, en aquel que confiamos, en aquel que nos amó. Vamos a adorar el nombre del Señor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Adoramos su nombre, Jesucristo el Señor. Eleve su voz, iglesia, cantamos. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Gracias, Señor. Te exaltamos porque eres un Dios que cumple promesas. Y es lo que vamos a proclamar en este momento, iglesia. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Vamos a cantar juntos, iglesia.
No esperaré a ver los muros caer, se derribarán ante tu nombre. Hay una canción que fluye en todo mi ser y sin temor lo declararé. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. A ese Dios cantamos. Viene el Rey, prepara el camino ya, y ante Él todo miedo huirá. Cadenas rompió, Cristo dio libertad, resucitó y aquí está. Lo proclamamos. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, la oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Cantamos. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Ese es nuestro Dios, un Dios que no nos falla, un Dios que cumple su palabra. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey. Familia, seguimos en comunión a través de las diferentes instancias de reunión de nuestra iglesia. Todos los miércoles a las 20 horas, nuestra reunión semanal de oración. Es una hermosa instancia para vernos y estar juntos con el Señor. Los jóvenes en su estudio bíblico todos los viernes y su junta semanal todos los sábados. No olvide que sus pastores están a su disposición los lunes, miércoles y viernes para poder conversar de aquello que le está preocupando. También puede unirse a los grupos de vida que están funcionando. Si tiene dudas dónde integrarse, por favor contáctenos. Y los domingos a las 11 se reúne la familia para adorar todos juntos al Señor. Mantengámonos en contacto y en comunión. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Hola niños, ¿cómo están? Qué bueno volver a verlos, qué bueno volver a saber que están ahí detrás de esa cámara, muy atentos para volver a aprender otra linda e interesante historia que hoy veremos sobre José. Todo este tiempo hemos estado aprendiendo sobre José, sobre cada una de las cosas que a él le ha tocado vivir, y hoy veremos cuando él es llevado a prisión. Esa historia la podemos encontrar en Génesis 39, del 19 al 23, para que puedan después leerla con sus papitos y puedan entender mejor esta historia. Vamos a ver la interesante historia sobre José y después vamos a ver qué aprendimos en esta historia. Estén muy atentos para saber qué es lo que pasa con José cuando es encarcelado. José era quien se encargaba de todas las cosas del rey. Pero un día es llevado a la cárcel porque fue acusado injustamente por la esposa del amo de José. Pero cuando José llega a la cárcel, Jehová está con él y extiende su mano de misericordia y le da gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos y todo lo que sucedía ahí. José se encargaba de todas las cosas de la cárcel, del cuidado de los presos. El jefe ya no necesitaba preocuparse de nada de lo que sucedía con los presos. José estaba atento a todo lo que pasaba ahí y siempre se preocupaba de que todo funcionara muy bien. Y todo lo que él hacía estaba siempre atento. Y Jehová lo prosperaba en todo lo que José hacía, ahí estaba Jehová para prosperarlo y para cuidarlo. ¿Les gustó la historia, niños? Muy bonita, muy interesante. Hemos aprendido en esta historia que aún cuando pasemos por situaciones muy duras, muy fuertes, como fue que José fuera llevado a la cárcel, Dios estuvo ahí, Dios le cuidó, Dios le protegió y Dios permitió que él pudiera estar siempre bien en ese lugar. Dios ayudó a que el jefe de la cárcel lo viera con buenos ojos y pudiera él ayudarlo a todo lo que sucedía en la cárcel. Entonces, cuando estemos pasando por situaciones muy difíciles, muy tristes, cuando veamos que las cosas se ven muy mal, tenemos siempre que pensar que Dios va a estar ahí, que Dios nos va a ayudar, que Dios nunca nos va a dejar en medio de cualquier situación, cuando estamos enfermos, cuando a veces falta el trabajo a los papás. Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre va a estar ahí. Así que a esta hora vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, por cómo Él nos ha cuidado, cómo Él nos ha protegido durante todo este tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora le damos gracias, Señor, por el cuidado que usted ha tenido. Le damos gracias porque en medio de toda esta situación tan fuerte usted nos ha protegido, usted nos ha guardado. Hemos tenido nuestro hogar, hemos tenido alimento, Señor. Yo en esta hora, Padre, le pido por cada uno de los niños de nuestra iglesia, por cada uno de los niños que está en este momento viendo esta clase, Señor, que usted le bendiga, que usted le proteja, que usted proteja a su familia, que usted proteja a su hogar, que usted día a día les sostenga, que día a día usted les cubra, les proteja, Señor. Yo le doy gracias por la vida de cada uno de ellos y le pido que usted día a día les muestre su amor, les muestre sus cuidados, les muestre sus cariños, Señor. Le damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a seguir atentos a cada una de las historias que tenemos en esta escuela dominical. Queremos decirle que les queremos, que les extrañamos y que ya llegará el momento en que nos podamos abrazar. Acuérdense que siempre vamos a estar orando por ustedes, que vamos a estar preocupados de ustedes. Si necesitan algo, tienen que decirle a los papás y las tías van a estar acá para escucharles y para orar por ustedes. Les queremos mucho, así que tengan una muy linda semana y que el Señor les bendiga. Chao, niños, que estén muy bien.
Buenos días, iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno estar juntos nuevamente y poder compartir la palabra del Señor en esta mañana una vez más. El Señor tiene palabra para nosotros siempre, siempre tiene palabra para nosotros. Así que te invito a que oremos. Señor, te damos gracias, papá, en esta mañana por este tiempo que tenemos de mirar tu palabra, Señor. Hemos exaltado tu nombre, Señor, hemos cantado, te hemos reconocido a ti. Y Señor, ahora queremos pedirte, oh Señor, que tú nos hables por tu palabra. Instrúyanos, papá, háblenos, oh Señor. Su palabra siempre es oportuna, siempre es la adecuada, Señor. Así que te pedimos que en esta mañana nos hables, nos diriges, nos enseñes. Nos muestres, Padre amado, nos muestres. ¿Qué es lo que quieres para nosotros, oh Señor? ¿Qué debemos corregir en nuestras vidas? ¿Qué debemos seguir haciendo en nuestras vidas, papá? Anímanos, oh Señor, anímanos en esta mañana, levántanos, impúlsanos, papá. Lo hacemos, Padre, confiando en ti. Habla tú por nosotros, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a mirar la palabra del Señor en esta mañana. Y son tiempos, como ya todos sabemos, especiales. Son tiempos que la pandemia sigue, la pandemia no se ha ido, está en medio nuestro. Pero el Señor también está con nosotros. Él no se ha ido, su poder no ha cambiado. Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Así que, hermanos amados, vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo te invito a que busques conmigo en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer una porción de unos 13 versículos, aunque nos vamos a centrar solamente en uno de ellos, pero un poco para que tengamos, ¿cierto?, la orientación de todo lo que el pasaje nos está diciendo, que es lo que está diciendo Jesús. Mateo 24, por favor, te pido que lo busques, ¿cierto? Como te he dicho en otras oportunidades, hermano, estamos en el tiempo del culto. Es verdad que tú estás en tu casa, estamos cada uno en nuestras casas, pero es un tiempo apartado para nuestro Señor. Considerarlo así es un tiempo apartado, no es entre medio de lo que estás haciendo. Yo sé que hay cosas que hacer en la casa, yo sé que hay hermanas que tienen que cocinar, hermanos que están haciendo cosas, yo lo sé. Pero yo te pido, hermanos amados, no por respeto a mí, por respeto a nuestro Señor, que nos tomemos este tiempo, esperemos este tiempo de hacer otras cosas, otros quehaceres, y concentrémonos en adorar al Señor, concentrémonos en orar a nuestro Dios y concentrémonos ahora en la palabra del Señor. Así que busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 24, del 1 al 13. Dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Palabra del Señor. Quiero llamar tu atención en los últimos 3 versículos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Palabra de nuestro Señor. Vamos a mirar qué es lo que el Señor nos tiene en este pasaje, ¿cierto? Este sermón es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos.
el capítulo 24 y capítulo 25. Y es interesante porque es predicado a los discípulos, ¿sí? a los que son sus discípulos, los que estaban en su entorno cercano. No es predicado, no es enseñado a toda la multitud, es enseñado a sus discípulos. Así que si aquí hay discípulos, es para nosotros esta palabra del Señor. Jesús les anuncia, ¿cierto?, de cierta forma la destrucción del templo. Ellos entendieron, ¿cierto?, que Él se refería al final de los tiempos exclusivamente. Y era atendible este pensamiento en ellos, porque estamos hablando del templo, que era el símbolo de su religión, el símbolo de su seguridad, el símbolo de todo su quehacer, de su relación con Dios. Entonces Jesús estaba diciendo, esto va a ser destruido totalmente. Entonces es el final de todo, es el final de todo. Pero el Señor Jesús estaba hablándole de más cosas. Estaba hablándole sí de la destrucción del templo que ocurrió, ¿cierto? Y fue posteriormente en el año 70 después de Cristo, fue destruido por los romanos el templo completamente, como dice, piedra, no quedó piedra sobre piedra, fue total y absolutamente destruido, ¿cierto? Pero el Señor estaba hablándoles también de que quería que entendieran qué es lo que iba a suceder, qué es lo que venía. Efectivamente, quería también anunciarles acerca del final de los tiempos. Y es interesante la pregunta, ¿cierto?, de los discípulos. ¿Qué señales habrán, ¿cierto?, para el final del siglo? Y Jesús enumera una serie de acontecimientos, de principios de señales, sucesos que anunciarán el fin de los tiempos y de su venida. Él comienza, ¿cierto?, en el versículo 2 hablando de la destrucción del templo, esto que era el símbolo para ellos. Dice la historia, ¿cierto?, que la destrucción que hicieron los romanos fue cruel, fue terrible. Efectivamente, ¿cierto?, dicen los libros que los soldados parecían que estaban fuera de sí, que destruían todo, ¿cierto? Había un hambre por destruir ese lugar. Estaba cumpliéndose lo dicho por el Señor. Podemos de una forma, o los discípulos, bueno, los que alcanzaron a ver eso, algunos quizás alcanzaron, pero tú y hoy tenemos el privilegio de pensar, si Jesús predijo eso y se cumplió como Él lo dijo, también podemos tener fe y seguridad y confianza que también se cumplirá otras cosas que Él ha dicho que van a suceder. Así que fíjate que los principios que el Señor da o las instrucciones, los detalles, las señales, no pretenden ser un detalle cronológico de todo lo que va a pasar o un detalle absolutamente exhaustivo. Lo que Él quiere decir es darnos noción, darle noción a los discípulos y a nosotros de qué es lo que va a suceder, que estemos preparados, ¿cierto? Él habla, ¿cierto?, de que estemos alerta, ¿cierto? Mirad la higuera. Por sus hojas sabéis, ¿cierto? Como están las hojas sabéis que el verano se acerca. Estén atentos, estén despiertos. Conoced, dice, si tú lees versículos 24 y 25, conoced, está cerca, a las puertas. Muchas veces prestamos mucha atención, mucha discusión, muchas teorías en base a estos pasajes, ¿cierto? Hoy no queremos detenernos en algunas de las figuras que da. Muchas veces nos detenemos, ¿cierto? Y parecen los hechos extraordinarios, ¿cierto?, grandiosos. Nos esforzamos en interpretarlos, en discutirlos. Guerras, rumores de guerras. Se levantarán reinos contra reinos. Pestes. ¿Ves? Lo sabía. Hambres, terremotos. Y nos habla el mismo pasaje que es principio de dolores. Jesús mismo, hermanos amados, iglesia amada, nos advierte que nadie os engañe. Aún no es el fin. El día y la hora, nadie sabe. Muchos tendrán teorías, muchos dirán, yo recibí tal revelación, pero la Escritura dice que nadie sabe, solo el Padre. Pero Jesús, qué lindo, hermano, en su misericordia, en su amor, en su cariño por sus discípulos y por ti y por mí, nos hace un llamado a estar atentos, despiertos, vigilantes, velando para no ser engañados. Uno de los objetivos es que estemos atentos, es mostrarnos un panorama general para que estemos atentos, estemos despiertos. El versículo 42 del capítulo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
¿cierto? El pasaje, el capítulo 25 nos da algunas parábolas que nos enseñan y nos llaman la atención a estar atentos, a estar velando, a estar despiertos, no durmiendo. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Estamos despiertos o estamos durmiendo? Esta esta pandemia que también nos ha tenido en cuarentena, ¿nos ha hecho dormir o nos mantiene despiertos? Hemos escuchado a muchas hermanos decir que dan gracias inclusive por esto, porque nos ha permitido despertar, nos ha permitido estar en comunión, les ha permitido depender del Señor. Pero a otros probablemente los ha hecho dormir. Y el llamado de la Escritura es que estemos despiertos, atentos. Hay algunas señales, ¿cierto?, que Jesús advirtió que debemos tener en cuenta, estar atentas a ellas. Y yo agregaría, no agrego la palabra, quiero decir, yo creo que debemos evaluarnos respecto, confrontados con esas palabras. ¿Por qué? En particular porque hoy estamos viendo varias de estas cosas, ¿cierto? Y te leo esos 3 versículos nuevamente. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a otros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que, así como las guerras y los rumores de guerra y las pestes, también es una señal de los últimos tiempos, de aquellos últimos tiempos que el Señor habla, que pueden ser décadas, 10 años, 20 años, 100 años, 1 año, no sabemos. Nadie sabe. Pero debemos estar atentos, ¿cierto? Falsos profetas. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quién es el profeta? El profeta es un proclamador, es uno que habla de parte de Dios, trae palabra de Dios, trae instrucción, habla, es encomendado por Dios, habla la palabra de Dios. Lo importante, ¿cierto?, no es el profeta. Lo importante no es lo que él quiere decir, lo importante es la palabra, el mensaje que Dios tiene para el pueblo. De hecho, usted ve en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y a muchos profetas le decía, yo no te mandé a hablar, ¿cierto? El Señor confrontaba a algunos profetas, yo no te mandé a decir, estás diciendo cosas tuyas, no es lo que yo te dije que dijeras. Así que la palabra aquí nos habla, ¿cierto?, de estos falsos profetas. La expresión usada ahí significa impostor. Este falso profeta es un impostor, uno que habla o dice hablar por Dios y no está mandado por Dios. Y Jesús muchas veces habla, ¿cierto?, contra los falsos profetas, ¿cierto? Habla que tengamos atención. En Mateo 7, 22 y 23, te lo leo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. El pasaje dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Luego aquí mismo en el capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que este pasaje nos está diciendo, entre otras cosas, que las grandes señales no son unas señales específicamente. No estoy diciendo que Dios no hace sanidades, no estoy diciendo que Dios no hace señales, no estoy diciendo que Dios no hable. Pero está diciendo que habrán falsos profetas y harán señales tremendas, prodigios, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Así que se repite, hermano, en la palabra de Jesús, los falsos y el engaño. Falsos y engaños. Jesús nos advirtió, es una señal de los últimos tiempos. Todos queremos saber qué pasa, todos queremos saber, tú y yo queremos saber qué sucede mañana, qué nos espera este año 2021. ¿Me vacunaré? ¿No me vacunaré? ¿Se terminará la pandemia? ¿El final de año será diferente? ¿Podremos reunirnos? Espero que eso sea el primer pensamiento. ¿Podremos reunirnos como iglesia? ¿Podremos estar juntos? ¿Podemos abrazar a mis hermanos? ¿Podremos predicar nuevamente en las calles como lo hacen algunos hermanos? Todos queremos saber. Los discípulos también querían saber, ¿cierto?
Pero es una señal, dice la Escritura, que la aparición de muchos que dirán hablar la palabra del Señor, que dirán hablar en nombre de Dios, pero no será así. Estarán hablando en sus propias palabras. Engañarán a muchos. Engañar es hacer creer como cierto algo que no es verdad. Estamos viendo, hermano, esta señal hoy por todos lados. Digo hoy, hace un tiempo, estamos viendo esta señal por todos lados. Muchos que se atribuyen, ¿cierto?, orgullosamente, majaderamente, ser portadores de la palabra de Dios. Muchos que dicen, la Biblia, hermano, literalmente lo he escuchado. Sí, es la Escritura, pero más la revelación que tiene el siervo de Dios. Wow. Más lo que Dios me ha revelado a mí, más lo que más lo que he soñado, más lo que he imaginado. Más lo que la palabra de Dios, además de lo que siento, además de lo que me parece, además de lo que agregando a la palabra de Dios. Falsos profetas en los últimos tiempos que engañarán a muchos. A muchos. El que muchos sigan a un profeta no significa nada. Podría significar esto. El excesivo énfasis, ¿cierto?, que hoy hay en las emociones, en lo que me hace sentir bien, en eso que me produce escalofríos. ¿Cierto? Una enseñanza centrada solo en el exitismo, en los bienes, en la prosperidad, en la emoción, en la alegría. Falsos profetas, falsos, que no hablan la palabra de Dios, sino que hablan lo que a ti te gusta, lo que te hace sentir bien, lo que me es cómodo, lo que me acomoda, no la palabra del Señor. Falsos profetas que engañarán a muchos. Por otro lado, ¿cierto?, otros que están en largas y eternas discusiones intelectuales acerca de la palabra de Dios, cargadas de intelectualismo, más que del Espíritu Santo. Ni lo uno, ni lo otro. Hermano, si hemos de imitar, si hemos de seguir a alguien, el que debemos imitar es a Cristo, nuestro Señor, el ejemplo de nuestro Señor. Iglesia, estamos advertidos por el Señor. No nos dejemos engañar. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos da dirección en nosotros, que nos da testimonio. Seamos como aquellos hermanos de Berea, ¿te recuerdas? Que eran nobles, dicen más nobles que los de Tesalónica, ¿cierto? Y escudriñaban y no cuestionaban, pero escudriñaban y verificaban si lo que el mismo apóstol Pablo les estaba predicando, si lo que el mismo apóstol Pablo les enseñaba era palabra de Dios, si estaba en línea con la palabra de Dios. Iglesia, una señal es que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. No nos dejemos engañar. Miremos la palabra del Señor. Miremos siempre que el Espíritu Santo nos dé claridad, nos dé guía. Seamos sensibles al Espíritu Santo. Hay cosas que a mi carne le emocionan y le gustan, pero no están en línea con la palabra de Dios. Hay cosas que por años me han gustado, pero puede que no estén en la palabra de Dios. Así que, hermano, no nos dejemos engañar. Miremos fielmente la palabra. Oremos al Señor. Cuando tengamos dudas, oremos al Señor. Clamemos, Señor, dime. Señor, hazme entender. Además, el pasaje sigue diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Multiplicado la maldad. No solamente que la maldad aumentó un poco, no dice que se ha multiplicado. Multiplicar, ¿cierto?, aumenta mucho más que sumar, ¿no? Multiplicado la maldad. La maldad, palabra maldad, es un vocablo griego usado acá que es la palabra anomia. Significa sin ley, anarquía, ilegalidad, pecado, iniquidad. Y dice más adelante el pasaje, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. La maldad se multiplica. ¿Y cómo eran los días de Noé? Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice, ¿no? Vamos a leer algunos versículos saltados para no desviarnos de lo central. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! Solamente el mal. Maldad, la palabra ahí en el hebreo es raá, que es ser o hacer
totalmente todo lo malo, hacer o hacer lo malo. Implica el sentido de la palabra, ¿cierto? Maldad física, moral, depravación. Dice el pasaje los designios, ¿cierto? Que los designios, los pensamientos, es decir, los propósitos, los intereses, los planes, las determinaciones, todo era de continuo, siempre el mal. Los designios, los pensamientos, los deseos, los planes, maquinaban de continuo, dice la palabra, el mal. Hombres violentos, despiadados, su propósito y plan era hacer la maldad, de continuo. Estaban determinados. Su vida giraba alrededor de la maldad. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha en la tierra. Después, en el mismo capítulo de Génesis 6, versículos 11 al 13, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¡Wow! ¡Qué fuerte la determinación del Señor! Y qué triste, ¿cierto? El espectáculo, qué triste la descripción. Se corrompió la tierra. Dice, toda carne, ¿cierto? Se había corrompido, todo ser, todos los hombres, la humanidad corrompida, alejada del Señor, alejada del plan de Dios, desobedientes, rebeldes. Los habitantes de la tierra arruinaban, no puede parecer conocido, arruinaban la tierra, dañaban, corrompían, destruían todo. Había violencia. Una acepción de la expresión que se traduce como violencia es que había una violencia hacia violencia hacia las ganancias injustas, hacia el dinero. Se mataban por dinero. Robaban, hacían cualquier cosa para obtener ganancias. Eso es maldad y, como dice, como en los tiempos de Noé, Dios decidió destruir la tierra. No había temor de Dios, no había amor a Dios. Y aquí en Mateo, en el pasaje en que estamos considerando, Jesús está diciendo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Es decir, si había maldad, hoy se multiplicará. La gente que vivirá sin ley. La acepción de la palabra nomi es sin ley. Esto es sin respeto, anárquicos, harán todo tipo de ilegalidades, rechazo a las leyes morales y espirituales. Harán, porque Jesús está hablando en futuro, lo que se les dé la gana, sin respeto a la autoridad, sin respeto a las leyes civiles, a las buenas costumbres, sin ética. Personas sin Dios, alejadas de Dios, incluso dentro de las iglesias, dentro de la iglesia. Muchos dirán, bueno, la Biblia dice eso, pero a ver, estamos en tiempos modernos. No creo que sea así ahora, estamos muy exagerados, sí. Antes había que estar casado con una esposa, pero hoy ya no. O sea, actualízate, pastor, actualízate. Hombres, mujeres, por supuesto, estoy hablando de la raza humana, que no obedecen a la palabra de Dios, que quieren hacer su propia voluntad, rebeldes, desobedientes, sin respeto a Dios y a sus hermanos. La maldad se ha multiplicado. La maldad se multiplicará. La maldad se ha multiplicado. Lo que yo te digo te parece como el pan de cada día, ¿no? Es lo que el Señor nos decía. En el libro de Timoteo, ¿cierto? El Espíritu Santo, a través del autor ahí, también nos habla, ¿cierto? De que qué va a pasar en los posteriores tiempos. Hombres amadores de sí mismos, dice la Reina Valera. Voy a leer 2 Timoteo 3, del 1 al 5, en la Biblia de lenguaje sencillo. Es tremendo la forma en que lo expone. Dice, también debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles y llenos de odio, dirán mentiras acerca de los demás, serán violentos e incapaces de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar.
En vez de obedecer a Dios, harán lo que se les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esa clase de gente. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué te parece? Parece que el autor ahí de Timoteo estaba mirando un noticiero de hoy, de ayer. Parece que estaba leyendo un reportaje, ¿cierto?, de alguno de los periódicos de estos días. Se aumentará la maldad. Se aumentará la maldad. Eso lo estamos viendo, hermanos. Una señal del fin lo estamos viendo hoy. Por eso, alertas, despiertos. Ah, pero es que falta tal señal. Alertas. Esto es una señal. Jesús nos advirtió que la maldad se multiplicará. Tú me dirás si la maldad se ha multiplicado o no hoy. Y dice, y por el aumento de la maldad, como consecuencia del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. Qué triste, hermano. Cuando estaba hace algunas semanas que sentí del Señor este pasaje y debo reconocer que luché contra el pasaje. Porque el amor de muchos se enfriará. Eso es duro. Es duro, pero es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice la palabra del Señor. Este amor que habla la palabra es la palabra ágape, que nosotros conocemos, ¿cierto? Es amor al máximo, con la máxima intensidad. El amor que Dios tuvo por nosotros, un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor total. Lo dice Juan, de tal manera Dios amó al mundo. Así que dio a su Hijo unigénito, se dio por otros. Ese es el amor ágape. Nos habla de amar a Dios por sobre todas las cosas, este amor, y al prójimo como a nosotros mismos. Y en esto se resume la ley y los profetas, los verdaderos profetas. Así que claramente, por supuesto, si amamos a Dios, queremos obedecerle, honrarle, tenemos amor por su palabra, amor por su obra, amor por su casa, amor por su iglesia, tenemos celo de Dios por todo lo que es de Dios, eso produce el amor. Pero dice al revés, que por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado que la maldad, esta gente que vive sin ley, esta humanidad anárquica, que hacen lo que quieren, este amor profundo, incondicional, al máximo, ese amor que obedece a la palabra de Dios, ese amor que ama la palabra de Dios, ese amor que ama al prójimo, se enfriará. Se enfriará. ¿Qué entiendes por enfriar? Se enfriará. La palabra se enfriará, ¿cierto? Significa enfriar soplando. Así como el tecito, ¿no? Como está la sopa caliente. Soplando. Es un proceso. Es lento. Es gradual. A veces no se percibe, pero está en camino. Está en camino. Por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es como que ese mal existente, la maldad que hay en este mundo, en el mundo que el Señor decía en el final de los tiempos, va soplando y enfriando este amor máximo que tenemos por Dios y por el prójimo. Según el pasaje que leímos ahí en 2 de Timoteo, ¿cierto? Entrará en la iglesia. Dirán, dice el versículo 5, dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. Exaltarán a Dios, levantarán las manos, cantarán, cerrarán los ojos, pero su conducta demostrará lo contrario, que no aman a Dios, que el amor se ha enfriado. Hay una cadena, hermanos, de acontecimientos que se unen aquí finalmente, ¿cierto? El aumento de los falsos profetas que dicen hablar en el nombre de Dios, pero no es verdad, hablan en su propio nombre, que engañan a muchos para su propio beneficio, llevándolos a un evangelio diferente, con promesas antibíblicas, de crear expectativas humanas. Engañan a muchos con otro evangelio, uno que está centrado en el hombre y no en Dios, centrado en el placer humano y no en el plan y propósito de Dios, que un evangelio que ya no confronta el pecado, que no confronta la desobediencia, no confronta la falta de consecuencia entre lo que digo creer y cómo vivo, entre el mensaje de Cristo y la forma en que yo vivo. Lo importante, dicen los falsos profetas, es que te vaya bien, que te sientas victorioso, ganador, campeón.
a cualquier precio, sin importar si estás en línea con lo que dice la palabra del Señor. Es una señal clara, mis hermanos, clara, clara. La maldad y todas sus perversiones, todas sus versiones y acciones aumenta, aumenta y aumenta. Como dice la Escritura, gente sin ley, anárquicos, sin respeto a las autoridades de todo tipo, autoridades de gobierno, autoridades policías. ¡Wow! Qué triste, hermanos, vernos a nosotros los cristianos con nuestras publicaciones en Facebook. No estoy diciendo a favor, simplemente lo que decimos. Somos gente de amor, somos gente de paz, somos gente de la palabra del Señor. Lo injusto es injusto, por supuesto, pero ¿cómo nos expresamos? No hay respeto, gobiernos, policías, no hay respeto a la autoridad en profesores, no hay respeto a los padres, no hay respeto a los jefes, no hay respeto a los pastores, los hijos, incluso no hay respeto hacia los hijos, no hay respeto hacia el esposo, hacia la esposa, etc. La maldad en todas sus versiones aumenta, aumenta. No hay respeto por el trabajo y propiedad de otros. Robamos, destruimos, pero también hay corrupción, por supuesto, corrupción y abuso de poder. No hay respeto por el trabajo y la vida del otro. No hay respeto por la vida humana. La maldad se multiplica y se multiplica. No hay respeto por la vida humana. Los asesinatos aumentan, los femicidios aumentan, los abortos aumentan, se legalizan, son legales. El asesinato, una forma de asesinato, ya está siendo legal. Asesinatos callejeros, peleas callejeras. Oye, no nos llama la atención. Ah, sí, murieron, son 3 cuchillazos y murieron. Ah, sí, claro, bien. Ya es parte, es la maldad. La maldad en forma de avaricia. Esta de llegar a niveles terribles en el ser humano que quiere conseguirlo todo a toda costa. A costa de su familia, a costa de su salud, a costa de sus principios, a costa de su honestidad, de su valor como ser humano. El ser humano se vende por tener lo que sueña. El egoísmo. Ya no importa si a otro le falta, lo que quiero es para mí. Lo que quiero es para mí. El aumento de la maldad, en todas sus características, ha traído perversiones en las relaciones, adulterio, fornicación, divorcios. Pero no sea pecado, maldad, es lo que estamos viendo hoy, aumentado, multiplicado, triplicado, cuadruplicado. Todo tipo de alteraciones, lesbianismo, homosexualidad, zoofilia, todo tipo de degeneración, pornografía, pero habían unos números, pero eran de Estados Unidos, pero es impresionante la cantidad de páginas y páginas que crecen diariamente de pornografía de niños, de abusos infantiles. La maldad se ha multiplicado. Es una señal de los hermanos amados de los últimos tiempos, y el llamado es a estar alertas, despiertos. No insensibilizarnos, a estar despiertos. Claramente, esta sociedad donde la maldad se ha multiplicado, permea la vida de los cristianos. Se incorpora, se introduce, se mete en los cristianos. Lentamente, así como el soplo, lentamente, trata de meterse en nuestras vidas personales, individuales, en nuestras familias, en las iglesias, en nuestro pensamiento. Sí, está bien, la Biblia dice pero, puede ser pero, la maldad se ha aumentado. Nos lleva a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Perdemos la sensibilidad espiritual, ¿no? La capacidad de reconocer el pecado. Sí, estoy pecando. Sí, estoy en pecado. Sí, he fallado. Sí, soy rebelde. Sí, he desobedecido. Perdemos esa sensibilidad de reconocer humildemente el pecado, pedir perdón y arrepentirnos. No, porque si yo soy un campeón, ya me voy a arrepentir. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos
ante la grandeza y santidad de nuestro Dios. Decimos que Dios es bueno si me da los regalitos que quiero. Si obtengo esa casa, si obtengo ese trabajo, si obtengo ese auto, si obtengo eso, si obtengo aquello, si mis sueños se cumplen. Asombrarnos ante la grandeza de nuestro Dios. ¡Ay de mí que soy pecador y han visto mis ojos al Dios eterno! Como decía el profeta. Y como consecuencia de todo eso que se mete sutilmente, nuestro amor se enfría, nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo se enfría, se apaga, se congela. Se congela. Nos congelamos. Cristianos con su amor a Dios y al prójimo congelado, frío, indiferentes, apáticos, insensibles. Con un amor que está, repito, congelado. Un amor que ya no, como ya está congelado, ya no oramos, ya no buscamos el consejo de Dios en su palabra, en mi hermano, en mi hermana. Lo busco si es que me dice lo que yo quiero, pero si me va a confrontar, no, porque estamos congelados. No predicamos porque estamos congelados. No nos congregamos. Pero si no se puede, ¿cómo que no se puede? Si es cosa de apretar el clic. Pero no nos congregamos porque estamos congelados. Hoy es solo encender el teléfono y apretar, el computador y apretar. Fácil. Pero no lo hacemos. Estamos fríos, congelados. El amor de muchos se enfriará. Congelados. La maldad se nos mete por cualquier ranura. Todo es más importante y más prioritario que nuestra comunión con Dios, que nuestra comunión con la iglesia. Todo. Estudios, emprendimientos, cumpleaños, proyectos, trabajos, amigos, viajes. Y nada de eso, por supuesto, nada de eso es malo. ¿Cómo va a ser malo estudiar? ¿Cómo va a ser malo trabajar? ¿Cómo va a ser malo tener...? Volvemos al punto central de siempre. ¿Qué es lo que ocupa nuestro corazón? No es malo, por supuesto que no es malo. Si Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que la pasemos mal, pero Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. No estar por el lado, golpeando, déjame entrar. Tan congelados, hermano, que ya no hay interés, por supuesto. Si todo es para mí, ya no hay interés por el prójimo. No, bueno, es fácil dar una ofrenda, toma. Pero usted puede acompañarlo. No, eso sí que no. Pero no puede dar su tiempo una vez a la semana. ¿Puede dar su tiempo para orar con alguien? No. No, si quiere doy una ofrenda, pero... pero dedicar de mi tiempo no. De su cuidado. Puede acompañar, puede estar al lado. No. Iglesia, son tiempos peligrosos. Claramente, estamos en los tiempos finales. No sé si un año, si 10, si 50, si 100, pero son los tiempos finales. En la eternidad de Dios son los tiempos finales. ¿Qué haremos para no enfriarnos? Porque la maldad aumentó, eso está claro. La maldad aumentó. Y dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué haremos? ¿Qué haré yo para que mi amor no se enfríe? ¿Qué harás tú para que tu amor no se enfríe? Por supuesto, el llamado de Dios es totalmente opuesto a esto de enfriarnos. Por supuesto, es todo lo contrario, es a mantener el fuego encendido, es a mantener el fuego avivado, a permanecer en él, a perseverar. Ese llamado está vigente aún, por eso es que dice la palabra, ¿cierto? Más el que perseverara hasta el fin, este será salvo. El que perseverara, el que esté presente, el que esté firme. Ese es el llamado. El llamado es el mismo. En Marcos 12, 29 al 31 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayor que este. Es el llamado. Bueno, es que Dios sea el centro, que le amemos con todo y a nuestro prójimo. Y todo lo demás vendrá. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es parte de nuestra vida. Pero eso es lo esencial. Eso es lo esencial.
Ese es el llamado de amar al Señor con todo, no enfriarnos, no dejarnos llevar por la corriente, es amar al Señor con todo. En 2 de Timoteo 1, 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, decía el escritor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Dios no nos ha hecho cobardes, sino valientes. Por supuesto, se necesita valentía y determinación para resistir la tentación y seducción de dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Valentía para no amoldarnos a este mundo. Valentía para que en medio de toda la maldad que se ha multiplicado, nuestro amor no se enfríe. Y nuestro amor siga vigente, nuestro amor siga encendido, siga como el primer día por nuestro Dios. Con pasión, con deseo, con clamor, con celo. Ese amor hacia nuestro Dios. Que se refleja en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, se refleja, como hemos dicho otras veces, se refleja en mi agenda, en mi presupuesto. Si tú ves en qué invertimos la plata, en qué invertimos el tiempo, en qué invertimos los días, los años, se va a ver si amamos a nuestro Dios por sobre todas las cosas o no. Valiente, se necesita ser valiente. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y por el contrario nos llama a que vives el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Recuerda que esa obra que el Señor comenzó la perfeccionará. Tu trabajo, como veíamos hace unas semanas atrás en Pedro, tu trabajo es esforzarte en la gracia del Señor. No para salvación, porque eres salvo, pero para la palabra dice, ¿cierto? Que se enfriarán. El amor de muchos se enfriará. Amados, enfriarnos puede ser más peligroso que el COVID. Puede ser más contagioso que el COVID. Entonces, nos cuidamos, nos ponemos mascarilla, nos lavamos las manitos, ¿cierto? Tratamos de mantener alguna distancia, porque no queremos contagiar. Enfriarnos puede ser más contagioso y peligroso. Estos tiempos, los tiempos finales, cuando la maldad ha aumentado y el amor de muchos se enfría, pueden ser más peligrosos espiritualmente que el COVID. Y por supuesto, el no congregarnos, el no estar juntos, el no poder animarnos personalmente, el no poder orar juntos, puede aumentar ese peligro. Por eso, hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Tú y yo debemos estar más conscientes, más claros, que necesitamos estar aferrados de Dios. No te dejes llevar por la corriente. Pues sí, qué rico, ya no hay culto el día domingo, me levanto a las 4 de la tarde. Puedes disfrutarlo, hermanos amados, por supuesto, pero también debes tener un tiempo con el Señor, un tiempo de comunión con los hermanos. Podemos hacerlo solo por Zoom, pero lo hacemos. Y estás con el hermano, puedes hablar con un hermano, puedes juntarte con uno, si con uno te puedes juntar, y pueden orar juntos. Podemos orar juntos. Hermanos, son tiempos peligrosos. Este tiempo, esta pandemia, esta cosa lo puede hacer más peligroso. Seamos sabios y sensibles. No nos congelemos, iglesia, no nos congelemos, no nos enfriemos. No dejemos de buscar a nuestro Señor, no dejemos de orar, no dejemos pasar la oportunidad de que tengamos de vernos, de estar en comunión, de hablarnos. Iglesia, si dejas, hermanos, hermanas, Mariano, si dejamos ocioso nuestra alma, si la dejamos que se llene de otras cosas y no de Dios, si la dejamos que sea influenciada por la maldad que se ha multiplicado, nos vamos a enfriar. Nos vamos a enfriar. Y el Señor nos advirtió acerca de eso. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iglesia del Señor. Dios dejó esta palabra para advertirnos, para hacernos estar despiertos, para velar, para no dormirnos, para estar atentos. Así que ese es el llamado. Estemos atentos, velemos, no dejemos que nuestro amor se enfríe, esforcémonos, aferrándonos de Dios y buscando a nuestro Señor. Oremos. Padre amado, Señor, te
Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos confronta, que nos instruye, Señor. Y queremos también, oh Señor, pedirte perdón, papá. Queremos pedirte perdón, oh Señor. Mi hermano, ora tú también al Señor ahí en tu casa. Si necesitas arrepentirte, si necesitas pedir perdón, hazlo. Hazlo. Aprovecha, estás solo, quizás solo con tu familia. No nos dejemos deslizar, no nos deslicemos. Padre, te pedimos perdón, oh Señor, por las veces, oh Señor, que hemos dejado que la maldad que está en el mundo, que se ha multiplicado, nos influencie, se nos meta, oh Señor, se nos inyecte. Y que nuestro amor se enfríe. Perdónanos, oh Señor, perdónanos, eso ha sucedido. Pero gracias por darnos nueva oportunidad, por darnos nueva fuerza, oh Señor, por ayúdanos, oh Señor, a avivar ese fuego, Señor. Padre, estamos quizás, han sido tiempos difíciles y aún lo son, papá. No podemos ver, no podemos animarnos personalmente, pero tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Es tu promesa, tú estás aquí conmigo, estás con mis hermanos ahí en su casa, Señor. Padre amado, perdónanos, oh Señor, y permítenos, Señor, cambiar de rumbo. Permítenos, oh Señor, que no sea solamente una cosa emocional, un arrepentimiento de voz, de palabras, sino que sea de hecho, Padre, de valor, oh Señor, como hijos tuyos, como cristianos, oh Señor. Permite, oh Señor, que podamos aferrarnos a tu palabra. Oh Señor, que vivamos, Señor, pegados a la vida, oh Señor, perseverando en ti, Señor. Entendiendo que separados de ti, no es que nos va a ir mal, nada podemos hacer, oh Señor. Perdona nuestro pecado, perdona, oh Señor, si nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo. Y permítenos estar firmes, oh Señor, en ti. Padre amado, que podamos ser una influencia, elementos de influencia sobre la maldad que hay a nuestro alrededor. Que podamos ser elementos que llevemos luz a esta oscuridad. Padre amado, que seamos esta sal, oh Señor, que puede nivelar la corrupción, papá. Que por el contrario no seamos influenciados nosotros, sino que nosotros influenciemos a este mundo, Señor. Que tu palabra, oh Señor, produzca en nosotros y crezcamos en ti, no para beneficio solo nuestro, sino para el beneficio de otros. Que llevemos tu palabra, Señor amado. Gracias por hablarnos, oh Señor, esta mañana, oh Señor, que tu palabra, lo que está expuesto, lo que hemos conversado, Señor, Padre, haga vida en nosotros, Señor, y produzca de acuerdo a tu plan, a tu propósito en la iglesia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que la maldad de este mundo, que se triplica, no produzca en nosotros. Que no nos enfriemos, que estemos firmes, avivando el fuego del Señor en nosotros. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Eres mi Dios, se llama esta alabanza, y Él es nuestra fortaleza. Lo vamos a proclamar en esta hora. Te exaltamos, Señor. Al único Rey, al único digno. Exaltar, mi voz levantaré, mi canto a ti daré. Quiero adorar, tu nombre exaltar, mi voz levantaré, mi canto a ti daré. De paz, alfa y omega, principio y final. Eres mi Dios, eres mi fortaleza. Cada mañana renuevas mis fuerzas. Eres mi Dios, mi guía y dirección. Eres mi Salvador. Exaltar, mi voz levantaré,
principio y final. Eres mi Dios, eres mi fortaleza. Cada mañana renuevas mis fuerzas. Eres mi Dios, mi guía y dirección. Eres mi Salvador, eres mi Dios, eres mi fortaleza. Cada mañana renuevas mis fuerzas. Eres mi Dios, mi guía y dirección. Eres mi Salvador. Moriste en esa cruz para darnos vida. Un día volverás para llevarme a la eternidad. Eres mi Dios, eres mi fortaleza. Cada mañana renuevas mis fuerzas. Eres mi Dios, mi guía y dirección. Eres mi Dios, eres mi fortaleza. Cada mañana renuevas mis fuerzas. Eres mi Dios, mi guía y dirección. Eres mi Salvador. Te exaltamos, Señor. Eres nuestro Dios, quien renueva nuestras fuerzas cada mañana. Así mismo renuevas tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.